Queridos amigos de Voz Católica, soy el Padre Miguel Ángel Fuentes y voy a comenzar este curso sobre el problema de las adicciones, en el que quiero enfocarme singularmente sobre ciertas adicciones comportamentales, que son las adicciones sexuales que hoy aquejan angustiosamente nuestra sociedad y golpean desde edades tempranísimas, cada día en forma más creciente, tanto en sentido numérico como por los daños que causa. Si pensamos, por ejemplo, en la adicción a la pornografía, creo que estaría todo dicho. Voy a dividir este curso en 8 conferencias en las que iré tocando los diversos elementos propios de la adicción y del trabajo terapéutico y espiritual que esta demanda. En esta primera voy a tratar de presentar el mundo adictivo en que nos encontramos sumergidos. Voy a usar durante el curso varios libros y estudios que iré presentando según sea necesario. Ahora me voy a limitar a referir algunos libros que tendré como base por haberlos escrito yo mismo. Ante todo, el libro principal será La trampa rota, el problema de la adicción sexual, cuya primera edición es del año 2008. En él he tocado los principales temas que vamos a abordar durante este curso y en algunos casos en forma más extensa y fundamentada, ya que el tiempo es sin duda tirano y aquí no podremos explicar algunas cosas como nos gustaría. También hay en esta obra muchos casos relatados que ayudan a comprender mejor los problemas de los que vamos a hablar. En segundo lugar, señalo un libro que es anterior en su publicación, La castidad posible, publicado en 2006, su primera edición, a la que siguieron varias más en Argentina y en España. El título, puesto como ven en forma de pregunta, intenta indicar que, a pesar de los desafíos, esta virtud es ciertamente posible en nuestro tiempo. De más está decir que aquí abordo el tema de la pureza, de la virginidad, de la castidad en sus diversos modos, de su educación, etc. También los vicios que se le oponen y allí, entre estos, hablamos de este problema de la adicción. Podemos añadir este otro, Educar los afectos, editado en su primera edición en el año 2012, que será uno de los temas que vamos a tocar en la segunda parte de nuestro curso, aunque sea un poco por arriba. Aquí está bien explicado el tema de las pasiones, de la afectividad, de la importancia, de los principales desequilibrios y los medios para educar la afectividad de forma adecuada. De la colección Virtus, breviarios de psicología y educación del carácter, que cuenta actualmente con 24 títulos, apelaré a 3 de modo más general. El primero de ellos se titula Las adicciones, una visión antropológica, y allí toco el tema de la adicción y de las dependencias en general, sobre todo, como dice su título, la base antropológica que está detrás de la adicción y detrás de una visión correcta de lo que es el hombre para poder encarar el problema adictivo. Luego, el otro libro es Cuando la sexualidad duele y humilla, que lleva por subtítulo Dificultades relacionadas con la castidad, donde allí toco 3 temas, son como 3 pequeños ensayos, ¿no? El primero de ellos se titula Correspondencia con un amigo esclavo de la lujuria, que es una suerte de presentación sintética general del problema de la adicción sexual como una primera introducción a este problema. Luego sigue un segundo ensayo titulado Carta a una persona que fue abusada, que toca de lleno uno de los problemas relacionados con el tema que vamos a ver en este curso. Y el tercero de esos ensayos, o capítulos si se quiere, es cómo luchar contra la masturbación. Usted está enfocado en forma más pastoral sobre el trabajo, sobre todo que tendría que hacer un director espiritual con una persona que presenta este problema y que quiere solucionarlo. Finalmente, de estos 3, digamos así, ensayos más generales, presento mi escrito Pornografía, Pornopatía,
que, como su nombre indica, se refiere al problema patológico de la adicción al porno, uno de los dramas más notables de este mundo de la adicción sexual. Además de estos textos que menciono como base, podría decirse, hay muchos otros de la colección Virtus que pueden servir y que son importantes para nuestro tema. Por ejemplo, muestro los siguientes, ¿no? La madurez según Jesucristo, ¿no? Que presenta un poco el estudio de lo que es la madurez en la doctrina de nuestro Señor, sobre todo en el Sermón de la Montaña, de la superficialidad que vamos a ver a lo largo del curso, que es uno de los temas importantes para quien quiere salir de una adicción. Quiero educación de la voluntad, que es un tema clave porque verdaderamente aquí hay un problema de una atrofia de la voluntad, me refiero a los adictos, ¿no? Y a todos los que tienen dependencia, y por lo tanto el trabajo en la voluntad es esencial. Maduración de la personalidad, que es una suerte de itinerario de trabajo en torno a esto, la maduración, ¿no? Nuestros miedos, que es otro de los grandes problemas que enfrentan los adictos, ¿no? Y veremos aparecer muchos de estos temas, como vamos a ver en las siguientes conferencias, aunque no voy a hacer alusión a estas obras de modo expreso, por eso las menciono ahora al comenzar. Otras sí, otros ejemplares o números de la colección Virtus que son más puntuales, los mencionaré en su lugar, porque por lo menos para que tengan un poco material si les interesa recurrir a él. Y vamos entonces a comenzar a colocarnos en situación. Nosotros vivimos en un mundo adictivo, es decir, una sociedad en la cual las adicciones han cobrado, en cierto sentido, carta de ciudadanía. Están aquí y no es fácil vivir sin quedar atrapados en alguno de sus tentáculos. Nuestra cultura está plagada de telas de araña en la que muchos de nosotros, como moscas atontadas, nos enredamos con mucha frecuencia y algunos no consiguen jamás soltarse, por lo menos no pueden soltarse solos, sin ayuda. En los tiempos que corren hay que aprender a volar con suma prudencia y sabiduría, pero nuestro tiempo no nos prepara para ello. Nosotros podemos decir, sin equivocarnos, lo siguiente. Vivimos en un mundo con muchos millones de adictos. Enseguida mencionaré esto avalando con cifras bastante aproximadas esta afirmación. Un mundo con muchas diversas clases de adicciones, ya empezando por el hecho de que tenemos dos grandes grupos muy diversos entre sí, el de la adicción a las sustancias y la adicción a los comportamientos. Nosotros nos vamos a referir a ciertas adicciones comportamentales. Un mundo con inmensos intereses económicos y políticos en mantener y ensanchar el campo de las adicciones. Por eso no podemos esperar de justamente eso, de las políticas, al menos de ciertas políticas, que la solución venga por ahí. Un mundo con muy pocas terapias eficaces. Hay muchas propuestas terapéuticas, pero lo cierto es que muchas de ellas no dan casi ningún resultado, otras dan muy poco resultado y otras no dan ningún resultado. Un mundo también con escasísimos profesionales dedicados en profundidad al tema. Y un mundo, como consecuencia de esto, de la escasez de verdaderos y serios profesionales, un mundo, digo, sin centros de verdadera ayuda para los afectados, porque muchas veces para ciertas adicciones hacen falta no terapeutas, sino todo un equipo y a veces incluso un lugar donde residir durante un tiempo mientras se hace toda esa terapia. Y todo esto verdaderamente es muy difícil encontrarlo, si es que es posible encontrarlo. Y vayamos viendo entonces justamente las distintas facetas de este mundo adictivo. Comencemos con el mundo de las drogas, el problema de las drogas. Aquí les muestro un cuadro que señala algunos guarismos al respecto, pero hay que tener en cuenta que estas cifras, estos datos que estoy ofreciendo allí, tienen ya casi un cuarto de siglo de viejos, porque corresponde a principios de este siglo. Por lo tanto, hay que pensar que todo esto está como explotado. Pero como podemos observar, al menos para ya orientarnos, el número total de personas que a comienzo de este siglo hacía uso indebido de drogas se calculaba en 200 millones, lo cual equivalía en ese momento
al 3,4% de la población mundial o al 4,7%, cerca del 5%, si uno se refiere solamente a la población de mayores de 15 años. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga de 2015, datos que hay que tomar siempre con pinzas porque, no digo esta, pero muchas de las oficinas que se presentan como oficinas de Naciones Unidas, oficinas internacionales, etc., a veces tienen intereses no muy claros al respecto. Pero bien, este informe al que yo aludo señalaba que el año anterior, o sea, el 2014, uno de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, había consumido por lo menos una droga durante el año anterior. Esta cifra, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, equivalía aproximadamente a la suma total de toda la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntos. O sea, una verdadera catástrofe. Prácticamente media Europa, por lo menos, digamos, durante el año anterior se había al menos drogado una vez. El mismo año 2014, el número de muertes relacionadas con las drogas se calculaba superior a los 200.000. Es decir, más de 43 muertes por cada millón de personas de entre 15 y 64 años. Y de estas muertes, aproximadamente un tercio, entre un tercio y la mitad, habían ocurrido por sobredosis. En esos informes se señalaban también que las sustancias más consumidas a nivel mundial eran, en primer lugar, la cannabis, unos 190 millones de consumidores. Y tengas en cuenta que después de esta fecha, el uso terapéutico, entre comillas, fue liberado en muchos países, lo que ha producido como efecto, si se quiere colateral, para decirlo de mínima, que muchas personas, sobre todo jóvenes, vean esta droga como inocua o como menos nociva o incluso como beneficiosa. A los estimulantes de tipo anfetamínico apelaban unos 40 millones de personas, en especial metanfetaminas, anfetaminas y éxtasis. Y los usuarios de opiáceos y cocaína eran aproximadamente el mismo número, unos 40 millones repartidos entre los que consumían cocaína, más de 14 millones de personas, y opiáceos, en torno también a los 14-15 millones de personas, de los cuales casi 10 millones consumían heroína. Y los informes indicaban que en conjunto el problema mundial de la droga seguía extendiéndose en términos geográficos, lo cual lo podemos constatar en este siguiente cuadro. Porque aquí el informe mundial sobre las drogas que presento es del año 2022. De la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Concretamente, es el informe presentado en Viena el 27 de junio de 2022, es decir, hace un año atrás. Aquí se destaca, entre otras cosas, las tendencias del cannabis posteriores a su legalización, el impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de droga entre las mujeres y las personas jóvenes. Leo textualmente, dice así: la legalización del cannabis en algunas partes del mundo parece haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC. El informe publicado hoy, dice, esto es el mismo día en que se daba a conocer, también detalla el aumento sin precedentes de la fabricación de cocaína, la expansión de las drogas sintéticas a nuevos mercados y las continuas deficiencias en la disponibilidad de tratamientos contra las drogas, especialmente para las mujeres. En cuanto al número, sigue diciendo, se afirma que se ha dado un aumento del 26% respecto a la década anterior. Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. En África y América Latina, las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas. El informe, sigue diciendo el texto que estoy leyendo, estima que a nivel global 11.2 millones de personas se inyectan drogas. Alrededor de la mitad vive con hepatitis C, 1.4 millones con
SIDA y 1,2 millones con ambos, hepatitis y SIDA. La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico en 2020, con un crecimiento del 11% respecto a 2019, o sea, en un año. El tráfico de metanfetamina continuó expandiéndose geográficamente. La producción de opio en todo el mundo creció un 7% entre 2020 y 2021. O sea, si alguien está dando batalla a este flagelo, se hace patente que la está perdiendo. Pasemos al mundo del alcohol. Según algunos estudios e informes de asociaciones internacionales de los últimos 5 años, cada año hay 3 millones, que hay que pensar que tienen que ser muchos más, 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo cual representa el 5,3% de todas las defunciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, incluyendo enfermedades no transmisibles cardiovasculares, hepáticas, neuropsiquiátricas y enfermedades transmisibles, entre otras. De acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el alcohol es un carcinógeno del grupo A y su consumo supone un riesgo dosis dependiente para desarrollar algunos tipos de cáncer, en particular cavidad oral, faringe, laringe, esófago, colon recto, mama, en el caso de la mujer, hepatocarcinoma. El consumo de alcohol provoca muerte y discapacidad a edades relativamente tempranas. En el grupo etario que va de los 20 a los 39 años, un 13,5% de las muertes son atribuibles al consumo de alcohol. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. Un dato que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí por primera vez en un libro de bioética bastante importante escrito en Italia, era el que decía que el alcohol, se refería a datos de Italia de aquel tiempo, estoy hablando de un libro de comienzos de los años 2000, ¿no? Decía que el alcohol era la droga que más mata. Dice, en algunos, concretamente en Italia, se señalaba que las muertes causadas por alcohol era 500 veces más alta, el número, que por ejemplo las producidas por la heroína. Probablemente en el resto de las sociedades sea muy similar. Por eso cuando a veces uno habla del problema de las drogas, siempre piensa en las otras drogas y el alcohol lo deja de lado, pero el alcohol, como acabo de decir, es la droga que más mata. Se estima que en el mundo hay cerca de 300 millones de personas que padecen trastornos por consumo de alcohol. De estos 300 millones, quizá un poco menos, ¿no? El 75% varones y el 25% mujeres, creciendo el número o creciendo la proporción de mujeres cada vez más. La mayor prevalencia entre hombres y mujeres se registra en la región de Europa y le sigue la región de las Américas. No es un problema relacionado con la pobreza, porque los trastornos por consumo de alcohol son más frecuentes en los países de ingresos altos, esto según los estudios a los que me estoy refiriendo. Y hablando de datos de Argentina propiamente, nuestro país a comienzos del siglo XXI, ¿no? Los leo de uno de los periódicos de mayor difusión en Argentina, se señalaba que entre las chicas, para comienzos del siglo XXI, primeros años del 2000, 2001, 2002, 2003, entre las chicas había bajado la edad de inicio en el consumo del alcohol. Para ese momento, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, las niñas se iniciaban a los 12 o 13 años de edad. Y la cantidad de consumidoras, o sea, niñas y adolescentes, mujeres, ¿no?, había aumentado el 150% respecto de los años anteriores. Además, los jóvenes practicaban cada vez más la poliadicción, o sea, el alternar alcohol con marihuana, cocaína, pasta base, etc., ¿no? Incluso estaban esos famosos cócteles de la muerte que en un momento, digamos, fueron noticia por
los tremendos estragos que estaba causando entre adolescentes. En casi la mitad de los adictos, la puerta de entrada al mundo de las drogas fue el alcohol. Y cada vez más niños, varones y mujeres, no niños en general, entre 11 y 13 años se emborrachan antes de salir a bailar. Si algo ha cambiado en los últimos 20 años son los efectos delictivos, especialmente para los consumidores de drogas y los que combinan drogas y alcohol, porque ahora es cada vez más frecuente que terminen cometiendo atropellos tremendos e incluso asesinatos a sangre fría. Esto, como todos saben, es crónica diaria. Continuemos con el mundo de la adicción al juego por dinero y a las apuestas y a la enfermedad que genera, que se llama ludopatía. Según datos del Centro de Investigación sobre la Opinión Nacional de la Universidad de Chicago, dice así, basados en criterios desarrollados por la Asociación Americana de Psiquiatría, se estima que cerca de 2,5 millones de adultos norteamericanos son jugadores patológicos y otros 3 millones deberían ser considerados jugadores problemáticos. Extendiendo estos criterios más ampliamente, 15 millones de adultos norteamericanos están en riesgo de un problema con el juego. Además, la ludopatía se relaciona, por el problema de las deudas que genera, con otros problemas: el robo, el tráfico de droga, los préstamos a usuras, el caer víctima de las mafias del juego. Conduce además al abuso económico familiar y a la destrucción, en muchos casos, de la familia. Produce trastornos mentales, es una patología en extensión y es una patología potenciada por la propaganda. De hecho, la propaganda a favor del juego por dinero es de las que más seducen, porque prometen el paraíso en la tierra, y cada vez las vemos más en las pantallas de televisión, en nuestros celulares, en nuestras páginas de internet, en las redes sociales, etc. Como decía antes, ese tentáculo o esa red de araña, ¿no?, que verdaderamente va como permeando toda nuestra sociedad y dejando atrapada a tantísimas personas. No podemos dejar de lado el mundo de los videojuegos. Una investigación presentada en 2006 en el V Foro Europeo de Investigadores de Neurociencia, esto es en Viena, resultado de pruebas realizadas sobre varios miles de personas, indicaba que, según algunos estudios, los videojuegos crean adicción y actúan en el cerebro de igual manera que la marihuana o el alcohol, generando dependencia en las personas. Los científicos habían detectado que más de un 10% de los usuarios de videojuegos tenía lo que se llama memoria de la adicción grabada en el cerebro. Es decir, es uno de los problemas que genera justamente la dependencia. También en 2006, Ralph Taleman, del Instituto de Medicina Psicológica de la Universidad Charité de Berlín, demostró con electroencefalogramas que las reacciones cerebrales de las personas que juegan con videojuegos en exceso son similares a la de los alcohólicos o los adictos al cannabis. Se ha probado que en ocasiones estas adicciones pueden derivar en otras enfermedades o trastornos como la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas o la esquizofrenia. Además, estas pueden acabar afectando al entorno cercano, en especial cuando se trata de mujeres embarazadas. Entre los niños que usan habitualmente videojuegos, un porcentaje muy alto, en algunas sociedades se dice más del 50%, presenta signos adictivos. Con muchísima frecuencia, los videojuegos para niños contienen material sexual e incluso expresamente pornográfico. Un elevado porcentaje de videojuegos presenta la violencia como natural y de hecho en la práctica entrena a los niños y jóvenes y adultos, porque realmente también estos usan proficuamente de estos juegos, los entrenan en juegos de violencia y extrema violencia. Muchos de los videojuegos muestran a los niños y jóvenes un mundo lleno de maldad, violencia, soledad, tristeza, muerte, destrucción y los convierten en primera persona, en personaje generador de violencia. El problema es tan serio que la quinta edición del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM, de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, introdujo
esta patología entre la enumeración que hace de las adicciones. En algunos países, sobre todo asiáticos, este fenómeno se ha conformado como una nueva patología en expansión tremenda. Muchísimos jóvenes de países asiáticos llegan a pasar, dicen algunos estudios, cerca del 80% del tiempo que están despiertos frente a una PC o una consola de videojuegos. Para quienes quieran conocer bien este drama y todos los efectos que producen en orden sociológico, neurológico, comportamentales, educacionales, de aprendizaje, etc., les recomiendo el libro muy actual, de hace muy poco tiempo atrás, de Michel Desmourget, La fábrica de los cretinos digitales. He hecho una presentación escrita de este libro y también he dado una conferencia comentando los principales aportes de este investigador que se puede ver en mi canal de YouTube. También tenemos que mencionar, si queremos tener un panorama completo del mundo adictivo, el de la adicción al celular o móvil. Hace ya muchos años que se acuñó incluso un término particular, nomofobia, que quiere decir miedo enfermizo a encontrarse sin celular, ¿no? En 2009, Fundación Telefónica revelaba que el 29% de los niños entre 6 y 9 años declaraba tener un móvil propio. Y si vamos a la franja de los 10 a 18 años, el 83% decía que tenía su teléfono personal. La revista Newsweek publicó en 2012 un dossier con este título: ¿El bombardeo digital nos está volviendo locos? La respuesta evidentemente es positiva, ¿no? Por esa misma época se hizo célebre el estudio de Larry Rosen, que tenemos en pantalla, titulado iDisorder, o en castellano sería algo así como iTrastorno, el trastorno causado por el es decir, el iPhone, iPad, etcétera, ¿no? Lo cual se extiende evidentemente, no es un problema de Apple, sino de todos los medios de comunicación que están relacionados con este tipo de cosas, tabletas, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? De hecho, algunos profesionales han llegado a hablar de la enfermedad de la conexión y se refieren con ella a jóvenes que se conectan promedio cada 15 minutos, o sea, no pueden pasar más de ese tiempo sin por lo menos mirar si les entró un mensaje, sin mandar algo, sin, etcétera, ¿no? sin ver un poco sus redes sociales, etcétera. Se comunican vía teléfono incluso estando juntos. Es muy conocido el otro libro que también tenemos en pantalla, de Sheryl Turkle, que se titula Alone Together, solos y juntos sería más o menos la traducción, ¿no? La autora, que es una psicóloga social muy prestigiosa, denunciaba allí que las personas están una junto a la otra, pero viven aisladas, cada una dentro del mundo de su móvil o su propio mundo, o sea, somos islas. De hecho, basta entrar en un bar, en un restaurante y ver lo que ocurre en muchas mesas donde hay dos personas o más sentadas pero sin hablar entre sí, cada una respondiendo sus mensajes o leyendo sus redes sociales o navegando quizás a través de los periódicos o lo que sea, pero no hablan, cada una está metida en su mundo y en todo caso, si tienen relaciones, no son con las personas de carne que tienen del otro lado de la mesa o del mostrador, sino con las personas que viven en ese mundo, en esa nube, ¿no? Y que están a veces solamente, digamos, a cientos de kilómetros de distancia y no pueden interactuar con el que está al lado de ellos. Algunos de los problemas que se han encontrado en los adictos al uso del móvil son el aislamiento, ¿no?, que es obvio, el esconderse tras las máscaras, decía Sheryl Turkle, ese afán por textear es porque el texto me permite a mí presentarme como yo quiero, no me están viendo, yo me estoy presentando como quiero, ¿no? Y por lo tanto me estoy editando, no me estoy mostrando en la realidad, ¿no? Esconderse entonces tras las máscaras, la depresión, y en formas más agudas incluso puede fomentar, como los psicólogos o algunos psicólogos y psiquiatras pueden testificar, alucinaciones, delirios, psicosis, etc. Pasemos a mencionar por lo menos algo del mundo de Internet y de las patologías que está trayendo.
Muchos especialistas, entre los que se cuentan psiquiatras, psicólogos, sociólogos y educadores, consideran alarmante que haya personas que dejen de comer regularmente, dejen de salir de sus casas, abandonen actividades sociales, laborales, deportivas, etcétera, cambien sus hábitos de dormir, dejen de interactuar con personas de carne y hueso, ¿no?, para quedarse exclusivamente con relaciones obtenidas a través de la virtualidad, es decir, a través del mundo de Internet, redes sociales, páginas, navegación, etcétera. Las cantidades de horas que algunos pasan conectados y las cantidades absurdas de mails, o hoy en día más que mail, mensajes de WhatsApp y de otros medios, ¿no?, de Twitter, etcétera, que reciben en un solo día, son datos que nos dicen que estamos ante algo verdaderamente problemático, verdaderamente problemático. Según la American Journal of Psychiatry, la adicción a Internet es considerada uno de los mayores problemas de salud pública que enfrentan países como Corea del Sur, China, etc. De hecho, en China, al menos datos de hace un tiempo atrás, ahora deben ser peores, aproximadamente se hablaba de 10 millones de adolescentes con este trastorno. Muchas clínicas europeas vienen interesándose en los últimos años del tema, ¿no?, y van abriendo centros especializados sobre esto porque las consultas son cada vez más frecuentes. Un profesional decía, todo parecería que estamos ante un nuevo trastorno psiquiátrico. Y el hecho de que utilicemos Internet de manera cotidiana, o sea, incluso para trabajar, ayuda a enmascarar los comportamientos adictivos. Porque si se usara solo para distraerse o jugar, ¿no?, o divertirse, entonces sería más evidente que estamos todo el día con eso. Pero como tenemos que estudiar, y durante el tiempo de pandemia había que recibir clases, y a veces trabajamos a través de Internet, entonces todo esto nos ayuda a disfrazar, porque da la impresión de que es algo necesario y que lo estamos usando bien, cuando en realidad el buen uso es muy restringido en comparación con el uso abusivo. En muchos casos, de hecho, es un verdadero trastorno y es un trastorno, como dicen algunos autores, subdiagnosticado. Las modalidades que tiene el uso excesivo son muy variadas. La adicción cibersexual, es decir, la búsqueda de contenidos pornográficos o sexuales, las ciberrelaciones, es decir, relaciones a través de redes sociales, de grupos de discusión, chat, mails, las compulsiones de la red, o sea, las redes de apuestas, de juegos online, de los que ya me referí, los buscadores de información como Google, Yahoo, Bing, etc. Y hoy en día hay que estar muy atentos porque con el famoso ChatGPT y otras plataformas similares como OpenAI, Bard, que es de Google, Bing Chat, que es de Microsoft, etc., que son programas de inteligencia artificial entrenados para mantener, entre comillas, digámoslo, mantener conversaciones, esto se está disparando muchísimo más. Los especialistas dicen que es altamente probable que aquellas personas que pasan conectadas más de 31 horas por semana tengan una adicción a Internet. Es decir, 31 horas por semana dividido por 7 significa más o menos 4 horas diarias. Pero nosotros sabemos que son numerosísimas las personas que duplican y hasta triplican esta cantidad de horas. Si 4 horas diarias ya implica un uso abusivo y un temor de adicción, imagínense lo que es entonces la realidad, ¿no? Internet indudablemente ha traído grandísimas posibilidades para la comunicación, el trabajo, la información, los negocios e incluso la investigación y la docencia. Esto ciertamente no se puede discutir. No hablamos entonces de una demonización de Internet. Pero son útiles estos usos siempre y cuando sean serios y sean verdaderos. Pero también ha sido ocasión de grandísimos problemas y no podemos negarlo. Y quizá es lo que más nos alarma en este momento, ¿no? Y esto para una parte importante de nuestros contemporáneos. De hecho, un adolescente que pasa varias horas por día en Internet no necesariamente sufre una adicción, pero sí reemplaza esta actividad, ¿no? Con esta actividad, lo que podría desarrollar personalmente con sus amigos, o deja de asistir a la escuela,
o otras cosas así, hay que pensar entonces que estamos aquí no ante un mero abuso, sino ante una patología, por lo menos una patología en ciernes. En el año 2008, un autor norteamericano, Nicholas Carr, publicó un artículo que se titulaba así: ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Y poco más tarde publicó un libro interesantísimo que también se titulaba con una pregunta: ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El subtítulo, en cambio, era la respuesta: superficiales. La tesis de este autor es que, sin quitar los grandes beneficios que puede acarrear Internet a quien lo usa bien, también tiene o puede tener efectos dañinos en la capacidad intelectual de la persona. Internet, de hecho, puede dañar la capacidad de concentración y de contemplación, produciendo déficit en la memoria, en el modo de trabajar la gran masa de información que se recibe y en la capacidad y cualidad de procesamiento y de pensamiento. Las afirmaciones de Carr están avaladas en su obra incluso por estudios neurobiológicos y psicológicos muy serios, muy importantes. Pero no hace falta empezar con Carr. En la década del 60, por lo tanto, antes de Internet, Marshall McLuhan, un gran psicólogo y sociólogo, avisaba que las nuevas tecnologías de la comunicación, las que conocía él en aquel entonces, televisión, radio, y empezaban ya a vislumbrarse algunas otras, ya señalaba él que alteran no solo nuestro modo de percibir, sino que nos cambian como individuos y como sociedad. Por eso, señala Carr, basándose en McLuhan, las personas que usan intensamente las tecnologías de la información notan que su mente cambia. En concreto, les resulta cada vez más difícil la concentración en la lectura, o no pueden leer mucho tiempo, se distraen con mucha frecuencia, se ponen impacientes o se enojan cuando encuentran argumentos largos o que los obligan a pensar mucho. Son incapaces de leer un libro serio, por supuesto, y ni siquiera un libro no tan serio pero que es largo, ¿no? Docenas de estudios a cargo de psicólogos, neurobiólogos, educadores y diseñadores de web apuntan a la misma conclusión. Cuando nos conectamos a la red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, superficial, un pensamiento apresurado y distraído, un pensamiento superficial. Por eso señalé antes ese número de la colección Virtus, la superficialidad, porque les dije, tiene mucho que ver con los efectos de las adicciones que vamos a ver. Recordemos que a fines del siglo XX, un famoso sociólogo italiano, Giovanni Sartori, llamaba a los chicos que habían nacido y crecido con una pantalla delante, que en su época era el televisor, lo llamaba el video niño o el niño video. Pero advertía que cuando ese niño o ese adolescente llega adulto, se convierte en un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Decía él que los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales, como los que recibió cuando era niño. Por tanto, el video niño, decía él, no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. Y añadía, la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. La perspectiva futura es, según Sartori, escalofriante. Estas son sus palabras. El video niño de hoy, de la primera oleada, se limita a desplegar un cerebro lógica y racionalmente atrofiado. El multimediatizado de mañana, o sea, se refiere al hombre de nuestro tiempo de hoy, el de la segunda oleada, como lo llamaba él, será también entonces un yo desintegrado, un yo deconstruido que irá a poblar las clínicas psiquiátricas. Hoy en día, a un cuarto de siglo de distancia de Sartori, le podemos dar toda la razón. Pero pasemos ahora al mundo del sexo, que será el tema de nuestro curso, ¿no? Donde los guarismos son verdaderamente alarmantes, porque nadie puede poner en duda que uno de los fenómenos más notables es el de las adicciones sexuales y su extensión y gravedad. Y esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta
que es uno de los efectos directos de la revolución sexual de los años 60. Puede resultarnos interesante comenzar observando este cuadro que he puesto en pantalla, en el que se comparan los niveles de promiscuidad entre los adolescentes de Estados Unidos en el lapso de tiempo que va de 1955 a 1987. Se trata de solo 30 años, y el estudio se detiene antes de la explosión social de Internet. Aún así, la escalada es verdaderamente alucinante. Tengamos en cuenta, ¿no?, que no está todavía Internet, pero es el tiempo de la revolución sexual, del destape, del hipismo, del nacimiento de las primeras revistas pornográficas como Playboy, Hustler, Penthouse, etc. Pues bien, lo que podemos ver en ese cuadro de 1955 a 1987, la promiscuidad de los chicos de 15 años pasó del 2,5 al 27%. La de los chicos de 16 años creció del 7,5 al 33%. Si vamos a los de 17 años, del 14 al 50%. Y entre los de 18 años, del 23 al casi 70%. Y no había llegado Internet. La llegada de Internet y la facilidad para difundir imágenes pornográficas convirtió ese problema en una auténtica pandemia. Observemos solamente algunos datos de los primeros años de Internet, es decir, de comienzos de nuestro siglo, hace ya más de 20 años atrás. En 1999 se contabilizaban 20 millones de visitantes mensuales a las 5 principales páginas web pornográficas pagas. Entonces, solo estamos teniendo en cuenta 5 páginas y páginas por las que hay que pagar. Pues bien, solo 5. Y teniendo que pagar, teníamos 20 millones de visitantes mensuales. Si pasamos a las 5, solamente 5 páginas, 5 de páginas gratuitas, el número se iba a cerca de 99 millones de visitas mensuales. Y cerca del 17% de los usuarios de Internet tiene problemas con el sexo en la red. 1 de cada 100 tiene problemas sexuales severos, el 40% de ese número son mujeres. Es decir, que prácticamente no hace diferencia entre varones y mujeres, es casi la mitad, ¿no? El 70% del tráfico pornográfico por Internet tiene lugar, estoy hablando hace un cuarto de siglo atrás, tenía lugar en los días de semana y en horarios de 9 a 17, o sea, horario escolar, horario laboral, a la luz del día. O sea, no es un problema que esté relacionado con el no hacer nada, con el no tener trabajo, con el ocio, porque justamente sacrificaban el trabajo para buscar pornografía. Aproximadamente cada día, se señalaba en ese entonces, se añadían 200 páginas diarias relacionadas con el sexo. En 2001 se calculaba que en Estados Unidos el 6% de los 148 millones de usuarios tenía problemas de compulsión sexual, es decir, 9 millones de personas y unos 15 millones mostraban signos iniciales de compulsión sexual, es decir, ya de patología. Esto ha generado un verdadero problema adictivo respecto del sexo. Vamos a ir ampliando este tema más adelante, pero ya podemos ir adelantando que en el terreno de la sexualidad los psicólogos y psiquiatras especializados distinguen 3 modos de adicción. El primero de ellos es la adicción al romance, llamado también donjuanismo, que se caracteriza sobre todo por la incapacidad de la verdadera entrega. En segundo lugar tenemos el modo de adicción que es conocido como relaciones de pareja destructivas. Y en tercer lugar tenemos la adicción al sexo propiamente dicho, en el cual también aquí podemos distinguir distintos tipos. En primer lugar, la adicción a la lujuria solitaria, pensemos masturbación, pornografía, que muchas veces van juntas, ¿no? Segundo lugar, el sexo con otras personas pero sin fines de lucro. En tercer lugar, el sexo con fines de lucro, mercantilizado, el caso de la prostitución. En cuarto lugar,
la adicción a los comportamientos homosexuales, o sea, con personas del propio sexo. En quinto lugar, los comportamientos, adicción a comportamientos parafílicos, es decir, ya patológicos, sadismo, masoquismo, voyerismo, pedofilia, transexualismo, etc. Como podemos observar, la situación social y cultural es muy compleja y presenta desafíos verdaderamente inéditos. No puede decirse que no se hable del problema, incluso quizás se habla muchísimo del problema. Lo que tampoco puede decirse que no haya oferta de soluciones posibles. Precisamente Internet, que es parte del problema, es también una de las principales vías de ofrecimientos de tratamientos, soluciones, etcétera, que con mucha frecuencia solo encarnan esos problemas de modo parcial, superficial, cuando no provienen de oportunistas que ofrecen lo que no pueden o lo que no son capaces de dar. En una oportunidad que pude visitarlo al gran sacerdote y psicólogo, el padre Benedict Groeschel, me dijo lo siguiente: la psicología promete más de lo que puede dar. Si esto puede decirse de la psicología seria, cuánto más se aplica a las pseudoterapias y a las falsas psicologías de las que está plagado el mundo de Internet y de las cuales vienen muchas de las propuestas de solución de este problema. En las siguientes conferencias vamos a ir viendo, entonces, por eso algunos de los elementos fundamentales del problema de la adicción sexual, teniendo en cuenta que el abordaje del mismo es una cuestión siempre compleja que requiere a menudo todo un equipo de profesionales. Por eso, en este campo, más que en otros, sigue siendo validísimo aquel dicho que dice: es mejor prevenir que curar. Pero, en fin, quien no lo previó y se ha enfermado, trataremos de al menos indicarle de qué manera tendría que ser encaminada la posible cura. Nos seguimos entonces viendo en las siguientes conferencias de este curso. Que Dios los bendiga.